Muy buenas tardes con todos. El día de hoy, el grupo número 2, conformado por Carlos Chávez, Kessia Estela, Arabel Guevara, Marta Rioja, Adria Vela y mi persona, Gabriela Teco, les hablaremos sobre el proceso contencioso administrativo. En primer lugar, debemos decir que el proceso contencioso administrativo es un mecanismo fundamental dentro del sistema jurídico peruano, ya que permite que los ciudadanos acudan al Poder Judicial para cuestionar la legalidad de las actuaciones de la administración pública. Este proceso está regulado por la Ley número 27584 y tiene como finalidad principal garantizar el control judicial de los actos, omisiones e inactividad del Estado, así como la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos. La importancia del proceso contencioso administrativo cobra mayor relevancia en un contexto donde el poder administrativo se ha expandido y diversificado. Frente a ello, este proceso cumple con un rol de equilibrio institucional, al permitir no solo el control de los actos administrativos formales, sino también de omisiones, inactividad y vías de hecho que pueden afectar gravemente a los ciudadanos. Ahora bien, comenzaremos a desglosar este análisis acerca del proceso contencioso administrativo, entendiendo este proceso como un mecanismo judicial para poder controlar la legalidad de las actuaciones dentro de la administración pública, de naturaleza garantista y controladora, cuya finalidad es asegurar los derechos de los administrados y evitar omisiones e inactividad en la administración pública. Muy bien, desde el punto de vista conceptual o teórico, este proceso cumple dos funciones fundamentales. Primero, permite al juez controlar la legalidad de las decisiones administrativas, así como también su razonabilidad. Y por otro lado, garantiza la tutela efectiva de los derechos del ciudadano frente al poder estatal. Su base constitucional se encuentra en el artículo 148 de nuestra Constitución, que reconoce la acción al proceso contencioso administrativo, y el artículo 139, inciso 3, que consagra la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, es necesario destacar cuáles son los principios que rigen este proceso, como el principio de la legalidad, el principio de tutela jurisdiccional efectiva, la motivación de los actos administrativos, la prescripción de la arbitrariedad, el impulso de oficio. Estos principios son los que van a permitir equilibrar la relación entre el Estado y el administrado, evitando así abusos de poder y garantizando decisiones razonables y fundamentadas sobre todo. Bueno, en cuanto a su finalidad y sus alcances, el proceso contencioso administrativo no solamente se limita a revisar actos administrativos formales, sino que también permite impugnar omisiones, vías de hechos y silencios administrativos. Es necesario resaltar también que el juez contencioso puede ejercer plena jurisdicción, es decir, no solamente puede anular actos ilegales, sino que puede reconocer derechos y puede ordenar cumplimiento de obligaciones e incluso puede pedir indemnizaciones, disponer indemnizaciones cuando corresponda. Finalidad y alcances del proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es un mecanismo judicial mediante el cual el Poder Judicial controla las actuaciones de la administración pública y protege los derechos e intereses de los administrados conforme al artículo 1 de la Ley 27584. 1. Finalidad del procedimiento contencioso administrativo. Tiene tres finalidades principales. 1. Controlar jurídicamente las actuaciones de la administración. Estas pueden ser acciones u omisiones. Proteger derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente al Estado. Y 3. Garantizar la tutela jurisdicción efectiva, que comprende acceso a la justicia, debido proceso y ejecución de las sentencias. No se limita a revisar actos administrativos, sino que es un proceso de plena jurisdicción que permite al juez anular, ordenar, restituir e indemnizar derechos vulnerados de los ciudadanos. 2. Actuaciones administrativas impugnables. El artículo 4 del TUO de la Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativos establece un sistema abierto que permite impugnar actos administrativos y otras declaraciones, como pueden ser comunicados, constancias, informes y publicaciones en portales institucionales que generan efectos directos en los administrados. Omisiones administrativas, ya sean formales, la falta de pronunciamiento, materiales, incumplimiento de una obligación legal. También tenemos vías de hechos administrativas, son actuaciones materiales ilegales, tales como clausuras sin previos
aviso de decomisos arbitrarios, uso indebido de la fuerza administrativa y demoliciones sin título habilitante. La ley permite que estas actuaciones sean impugnadas incluso sin agotar la vía administrativa dada su gravedad. Silencio administrativo. Tenemos el negativo, generado por una denegatoria ficta que puede ser impugnada. Positivo, que beneficia al administrado, pero puede ser impugnados por terceros afectados dentro de un plazo. El reconocimiento del silencio como actuación impugnable busca evitar que la pasividad estatal frustre los derechos de los administrados. 3. Pretensiones del procedimiento contencioso administrativo. Según el artículo 5 del TUO, el administrado puede plantear la nulidad o ineficiencia del acto administrativo. Permite que el juez declare inválido un acto ilegal que vulnere la Constitución, la ley o principios administrativos. Reconocimiento o restablecimiento de derechos. Aquí el juez reconoce un derecho vulnerado y ordena a la administración otorgue una licencia, pensión, inscripción o pago o prestaciones. Cuando la potestad administrativa es arreglada, el juez incluso puede sustituir a la administración. Cumplimiento de obligaciones. Utilizada frente a la inactividad administrativa. Indemnización por daños causados por actos ilegales, omisiones o vías de hecho. 4. Importancia del procedimiento contencioso administrativo como un mecanismo de control judicial. El rol del Estado de Derecho. Garantizar que la administración actúe conforme a la ley, bajo control judicial y con responsabilidad, evitando arbitrariedades y abuso de poder conforme al artículo 148 de la Constitución. B. Protección de derechos fundamentales. Es un mecanismo clave para anular actos lesivos de derechos, ordenar prestaciones esenciales, proteger el debido procedimiento, detener actuaciones materiales ilegales. Complementan los procesos constitucionales al fortalecer tutelas más amplias como indemnizaciones y reconocimiento de derechos. Corrección de arbitrariedades y fortalecimiento institucional. El procedimiento contencioso administrativo corrige decisiones arbitrarias y abusos de poder, promueve la transparencia y rendición de cuentas, incentiva la profesionalización de la administración pública, fortalece la legítima democracia y la confianza de la ciudadanía en el Estado. En esta parte del trabajo se analizará los límites y dificultades del proceso contencioso administrativo. Aunque este proceso es el principal mecanismo para controlar judicialmente la administración pública, en la práctica encontramos diversos problemas que afectan su eficacia. En primer lugar, uno de los principales límites es que el proceso es subsidiario, es decir, exige agotar previamente la vía administrativa. Esto genera demoras innecesarias y puede hacer que la tutela judicial llegue tarde, especialmente cuando el acto administrativo produce efectos inmediatos. Además, el proceso es altamente técnico, lo que coloca a nosotros como ciudadanos en una situación de desventaja frente a la administración, que cuenta con mayor conocimiento y recursos. Otro problema importante es la duración excesiva de los procesos, la carga procesal de los juzgados, la dificultad para obtener expedientes completos y las prácticas dilatorias provocan que los casos se prolonguen por años, afectando la efectividad del control judicial y la protección de los derechos. Respecto al rol del juez, se señala que existen límites frente a la discrecionalidad administrativa. El juez puede revisar la legalidad, la motivación y la razonabilidad de los actos, mas no puede reemplazar el criterio técnico o de oportunidad de la administración. Este límite, más que todo, busca respetar la separación de funciones y evitar que el Poder Judicial asuma competencias administrativas. Asimismo, se identifican problemas prácticos en el sistema judicial como la sobrecarga de expedientes y el elevado nivel de tecnicismo del derecho administrativo. Desde el punto de vista normativo, también existen limitaciones legales y finalmente se analiza el impacto del silencio administrativo y la inactividad estatal, que evidencia deficiencia en la gestión pública, aunque más que todo el silencio administrativo busca la protección al ciudadano. En la práctica obliga a acudir al proceso contencioso para obtener una respuesta, aumentando la carga judicial y retrasando la solución del conflicto.
En conclusión, estos límites demuestran que si bien el proceso contencioso administrativo es un instrumento fundamental del Estado de Derecho, también evidencia la serie de dificultades que impiden que la tutela jurisdiccional o la tutela judicial sea realmente oportuna y eficiente y efectiva. Bien, continuando, ahora vamos a hablar sobre el análisis crítico del proceso contencioso administrativo. Como ya mencionaron mis compañeros, el proceso contencioso administrativo, más conocido como el PCA, es uno de los mecanismos más importantes del Estado constitucional del derecho peruano, ya que va a permitir que las decisiones de la administración pública sean controladas por el Poder Judicial. Y a través de este proceso, los ciudadanos van a poder defender sus derechos frente a actos arbitrarios o ilegales del Estado. Bien, sin embargo, pese a su relevancia, surge una pregunta central. ¿El PCA cumple realmente con su finalidad constitucional? Para responderla, analizaremos 4 aspectos claves: su eficacia, su accesibilidad, los cambios que requiere y si es que logra poder equilibrar el poder estatal de los derechos ciudadanos. Primero, ¿cumple el PCA con su finalidad? La finalidad del PCA es clara: controlar jurídicamente la actuación de la administración pública y garantizar la tutela efectiva de los derechos administrados. Desde un punto de vista normativo, este objetivo se cumple, ya que el proceso permite anular actos administrativos ilegales, reponer derechos vulnerados, ordenar indemnizaciones y también emitir mandatos directos a la administración. Además, el PCA responde a un modelo de plena jurisdicción, en el cual el juez no solamente va a revisar la legalidad formal, sino que también va a analizar los hechos, las pruebas y por supuesto las consecuencias jurídicas. Esto representa un avance importante en la protección de los derechos. No obstante, en la práctica, esta finalidad se cumple solo de manera parcial. El exceso de formalismo procesal, la demora excesiva de los procesos y, sobre todo, la débil ejecución de las sentencias hacen que muchas decisiones judiciales no se traduzcan en una tutela efectiva y oportuna. Por ello, podemos afirmar que el PCA funciona bien a nivel estructural, pero presenta serias deficiencias en tanto a su eficacia real. Segundo, ¿es realmente accesible para el administrado? La accesibilidad es un elemento esencial para cualquier mecanismo de protección de derechos. Aunque el PCA reconoce principios favorables al administrado, como la suplencia de oficio o la flexibilización de requisitos formales, en la práctica van a persistir importantes barreras. En primer lugar, existen barreras económicas, ya que litigar contra el Estado implica asumir costos que muchos ciudadanos no pueden solventar. En segundo lugar, encontramos barreras técnicas y procedimentales. El PCA sigue siendo un proceso complejo y altamente técnico, lo que coloca al administrado común en una situación de desventaja frente a una administración que cuenta con una asesoría especializada. Bien, a ello se suman las barreras temporales, ya que los procesos prolongados pierden utilidad en casos donde la solución debe ser inmediata, como pensiones, como derechos laborales o también como licencias. Finalmente, la brecha tecnológica también limita el acceso, especialmente en zonas rurales o en sectores vulnerables. En consecuencia, la accesibilidad del PCA es amplia en lo formal, pero es restrictiva y también desigual en tanto a la realidad. 3. ¿Qué cambios se requieren para mejorar su eficacia? Bien, para fortalecer el PCA se requieren reformas normativas e institucionales profundas. Entre las principales propuestas destacan, primero, una mayor oralidad y simplificación procesal, que permitan procesos más rápidos y procesos más comprensibles. Bien. Segundo, la creación de defensorías administrativas públicas, ya que, estas van a brindar una asistencia legal a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Tercero, la consolidación de un sistema tecnológico integral con expedientes electrónicos completos y también accesibles. Cuarto, la especialización de jueces y salas en derecho administrativo. Y finalmente también la implementación de mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de sentencias, incluyendo sanciones reales o funcionarios que incumplan decisiones judiciales. Estas medidas permitirán que el PCA sea un proceso moderno, sea un proceso eficiente y acorde con los principios del Estado constitucional. Ahora, ¿el PCA
logra equilibrar el poder estatal y los derechos ciudadanos? En teoría, el PCA cumple una función equilibradora fundamental, ya que permite que cualquier ciudadano cuestione judicialmente los actos de la administración pública. Sin embargo, en la práctica, este equilibrio aún es limitado. La administración cuenta con mayores recursos económicos, técnicos y organizativos, mientras que el ciudadano suele enfrentar el proceso como la parte más débil. Si a ello se suman la demora judicial y las dificultades para ejecutar sentencias, el equilibrio termina inclinándose a favor del Estado. Bien, por ello, aunque el proceso contencioso administrativo contribuye a la protección de los derechos ciudadanos, lo hace de manera condicionada y todavía insuficiente. Como conclusión de mi parte, el proceso contencioso administrativo es un instrumento muy valioso y necesario dentro del Estado del derecho peruano, ya que va a permitir que se controle el ejercicio del poder público y también proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, para que se cumpla plenamente esta función constitucional, es indispensable fortalecer su accesibilidad, su celeridad, su eficacia y su capacidad de ejecución. Solo así el proceso contencioso administrativo podrá convertirse en un verdadero mecanismo de equilibrio entre el poder estatal y entre los derechos fundamentales. Para finalizar, debemos entender que el proceso contencioso administrativo es un mecanismo que nos permite a nosotros como ciudadanos cuestionar ante los jueces las decisiones, las omisiones y los abusos de la administración pública, en la cual su finalidad de esta es asegurar que el poder estatal actúe conforme el derecho y conforme la ley, protegiendo así los derechos de los administrados y evitando la arbitrariedad mediante los principios y garantías que nos brinda este mecanismo. No obstante, en la práctica presenta múltiples dificultades, como procedimientos complejos, plazos rígidos y la lentitud del mismo sistema judicial, como también vemos que se da el silencio administrativo. Lo que limita esto es en la eficiencia y en la eficacia de este mismo proceso. Por ello, resulta necesario impulsar reformas que hagan que este proceso sea ágil, accesible y efectivo, fortaleciendo así la tutela jurisdiccional y el Estado de Derecho. Muchas gracias.